Me presento, soy Jennifer Arrieta de la carrera de nutrición y en esta oportunidad he desarrollado un video donde concentra 3 temas, que es el flavor de alimentos, pigmentos y parlamiento enzimático y no enzimático. Primero hablaremos sobre el flavor de alimentos. ¿Qué es el término flavor? Este se va a ser empleado en el sentido que aplica la percepción global integrada de todos los sentidos que participan, tales como el olfato, el gusto, la vista, el tacto y el sonido. Otro punto, las sustancias que van a ser responsables del flavor representan un conjunto extremadamente amplio de estructuras químicas derivadas de los principales constituyentes de los alimentos. Y otra característica común del flavor es que son estimulantes de los receptores del gusto o del aroma para producir una respuesta sociológica integrada. Ahora hablaremos sobre el sentido del gusto. Primero tenemos la astringencia. Esta astringencia que va a ser la sensación seca en la boca con grosero arrugamiento del tejido oral. Luego vamos a tener la refrescante, que es la sustancia química que entra en contacto con los tejidos nasal y oral. Y luego la pungencia, que es el efecto picante, pérdida del picor al exponerse a la luz, isomerizan los dobles enlaces. En astringencia vamos a tener, por ejemplo, los vinos, que son amargos. Tenemos los plátanos verdes por los polifenoles. Y en pungencia, que es el jengibre. En refrescante tenemos lo que es la menta, la hierbabuena y el jalz. Ahora hablaremos sobre los potenciadores del sabor. Son compuestos químicos que hacen los alimentos tengan más sabor, tales como podemos ver los que se emplean en alimentos procesados, los que producen sabor umami, que está en el Ajinomoto, y los que se añaden aditivos a los alimentos. Un punto a recalcar es que la FDA lo considera seguro, pero investigadores consideran que el GMS no es un aditivo alimentario seguro. Ahora hablaremos sobre el olor y aroma. El olor se refiere a la percepción de sustancias volátiles fragantes, mientras el aroma se refiere a la detección de compuestos volátiles que se desprenden durante la masticación. Ahora hablaremos sobre el flavor en las hortalizas, frutas y especias. Vamos a tener los tioderivados volátiles de Allium especie, que se van a caracterizar por aromas fuertes y penetrantes. Luego vamos a tener la metoxilizan volátiles de las hortalizas, que van a tener un aroma verde terroso y tienen olores penetrantes inusualmente potentes. Y el tercero, que es el tioderivados volátiles de los Cruciferae, que contiene plantas de género Brassica. En el primero vamos a tener como ejemplo que es la cebolla, los ajos, los puerros. En el segundo vamos a tener por ejemplo el col, los nabos, mostaza, los berros. Y en la tercera, que son por ejemplo la beterraga. Algunos flavores en los alimentos, por ejemplo tenemos en la manzana, donde vamos a encontrar lo que es el butirato de metilo. Por el lado del plátano tenemos el acetato de isopentilo. En la piña tenemos el butirato de etilo. Y en la naranja tenemos el acetato de etilo. Y en la uva tenemos el 2-aminobenzoato de metilo. Ahora tenemos los flavores. En los flavores vamos a tener, por ejemplo, en el perejil vamos a presentar lo que es el apiol, que su estructura química va a estar compuesto también por CH3 y CH2. Luego tenemos en el cilantro, que también va a estar compuesto por OH, vamos a tener el linalol.
Por el lado de la albahaca, el flavor va a ser estragol y también va a estar compuesto por OCH3. En el caso del laurel también va a estar compuesto por CH3. Tenemos el cineol, que va a ser su flavor, y en el orégano el carbocrol. También va a estar compuesto por un grupo OH. Tenemos perejil, culantro, albahaca, laurel y orégano. Otros flavores vamos a ver que son la pimienta, bayas y hojas, donde tenemos el eugenol, que también va a estar compuesto por un grupo H. Luego tenemos el anís, luego tenemos la canela, con su flavor va a ser cinámico. Luego tenemos el clavo de olor y luego tenemos la nuez moscada. Tenemos la pimienta, el anís, la canela y clavo de olor con su flavor, que es acetato de eugenilo, y la nuez moscada, que es la miristicina. Ahora vamos a pasar al tema de pigmentos. ¿Qué son los pigmentos? Estos se van a encontrar en pigmentos naturales y pigmentos sintéticos. Algunas características de los flavonoides. Vamos a empezar con los compuestos fenólicos, donde tenemos los flavonoides. Se van a caracterizar, son de color amarillo pálido, se encuentran en las frutas tales como peras, manzanas, fresas, y son responsables de la astringencia. Tenemos como las uvas, la naranja, la fresa, la toronja y la cebolla. Los compuestos fenólicos antocianinas, vamos a tener primero la estabilidad. Van a tener tres características: su estabilidad al pH, que la reacción va a depender del pigmento y de la temperatura. El color varía con pH. Por ejemplo, si el pH es ácido, es menor a 1, tenemos rojo estable. El pH 4 es 5, tenemos que es incoloro. El pH de 6 a 7, que es púrpura, y 7 a 8 azul oscuro. Luego tenemos la estabilidad a metales, tales como pueden correr en latas de estaño. Luego estabilidad a la temperatura, aumento de temperatura de almacenamiento, incremento del pH y presencia de azúcar. Luego vamos a tener a los taninos y a la clorofila. A los taninos, unas características que son compuestos fenólicos incoloros, contribuyen a la astringencia y son sustratos de oscurecimiento enzimático en café, cacao y té negro. Luego tenemos la clorofila, que son pigmentos de porfínico, fotosintético, anillo de porfiria y fitol. En el grupo de los carotenos vamos a tener dos grupos, que es los carotenos y los xantófilas. Los carotenos son hidrocarburos, solo hidrógeno y carbono solubles en éter de petróleo, mientras las xantófilas son derivados hidroxilación de carotenos. En su estructura vamos a tener a las xantófilas y los carotenos, que las xantófilas van a presentar un grupo de OH. Ahora hablaremos sobre el pareamiento enzimático y no enzimático. En el pareamiento enzimático, es una reacción de oxidación en la que interviene como sustrato el oxígeno molecular catalizado por un tipo de enzima. En el pareamiento enzimático van a tener que ver tres factores, que son las enzimas, los polífenos y el oxígeno. En las enzimas tenemos la polifenolexidasa, la fenolasa y la tironasa. Por el lado de los polífenos van a estar compuestos por un grupo H y el oxígeno. Vamos a ver los polífenos en los alimentos. En el cacao, en el té, vamos a tener lo que son los flavonoides. En los camarones o papa vamos a hacer lo que son la tirosina. En la palta el catecol. En las manzanas el dopa. En las peras el ácido clorogénico. Y en los plátanos la dihidrofenitilenamina.
Ahora hablaremos sobre el paramento enzimático, cómo es que se da. Tenemos la célula por ejemplo, tenemos ejemplo la manzana, ya. En un paramento normal, donde la manzana no cambia su color y si no está en el color que se mantiene, el OH, el oxígeno, va a estar fuera de la vacuola. Es que no va a entrar, entonces ello va a hacer que ésta siga manteniendo su color. Mientras cuando se empieza a dar el paramento enzimático, la fruta se empieza a negrear, es porque el oxígeno ya ingresó a la vacuola. Entonces la presencia de oxígeno dentro de la vacuola va a hacer que este empiece a oscurecerse. En las reacciones químicas de paramento enzimático tenemos la degradación de compuestos fenólicos por acción enzimática, interviene el oxígeno y el resultado es el paramento enzimático. Ahora hablaremos sobre el paramento no enzimático. Esto van a haber dos reacciones. Tenemos la reacción de Mayer, como los panes tostados, café y comida. Y en la reacción de carbonización tenemos, por ejemplo, los postres dulces, la naranja y los caramelos. Hablaremos primero sobre la reacción de Mayer. Vamos a tener en compuestos carbonilos y aminas y derivados. En los compuestos carbonilos vamos a tener lo que son azúcares, vitamina C, vitamina K, vitamina B6 y los orofenoles. En las aminas y derivados vamos a tener a los aminoácidos, las proteínas y grupos NH2, vitamina B1. Vamos a explicar las etapas de la reacción de Mayer. Esto va a consistir en 3 etapas: etapa inicial, etapa intermedia y etapa final. Vamos a comenzar la etapa inicial con la amina, luego se va a producir lo primero, que es la condensación de Mayer. Vamos a tener aldasa con un pH de 6 a 8 que se va a convertir en aldosimilamina y la cetona en cetosilamina. Esto van a pasar 2, estructuración de Amadori con un pH óptimo de 7. Va a pasar lo que es la cetosamina y la aldosamina, donde se va a producir ya la etapa intermedia. En esta etapa vamos a tener la descomposición de las cetosaminas y la degradación del Strecker. Ya, acá se van a dar lo que son los compuestos carbonilos muy reactivos y a la hora de bajar también se va a perder un grupo de CO2 y NH3. Y como paso final 5 vamos a tener las polimerizaciones. En esta etapa final los polímeros pardos más productos de excreción, volátiles y olorosos. Estos son los 3 procesos. En los efectos desfavorables de la reacción de Mayer vamos a tener: disminuye el valor nutritivo de las proteínas. Además la lisina, los compuestos carbonilos y reducados generan fuertes pérdidas por oxidación de otros aminoácidos esenciales. Y otro punto a recalcar muy importante es que esto va a generar productos tóxicos como la acrylamida, que es cuando al nosotros generar este producto tóxico puede generar en la persona cánceres tales como el riñón y otros tipos de cáncer que pueden ser dañinos para la salud de la persona. Ahora hablaremos sobre la reacción de la caramelización. Esto se va a dar al momento que se va a aumentar la temperatura. Por ejemplo, vamos a empezar a calentar la sacarosa. Esta sacarosa, a más de 100 grados, vamos a empezar con el primer proceso, que es la hidrólisis y deshidratación, donde la isosacarosa ya empieza a saber amargo. Luego se va a dar lo que es la deshidratación y la demerización, donde vamos a tener la caramelada, un sabor amargo también. Y tercero tenemos la deshidratación, que tenemos al carameleno, oscuro y amargo. Y por último tenemos al 4, deshidratación y polimerización, que tenemos la caramelina o humina, donde ya está muy quemado y empieza a tener un sabor desagradable. Y eso es todo. Muchas gracias.